El sábado pasado vi a mi mujer bajarse de un coche que no era el nuestro. Hasta ahí, podría ser cualquier cosa. Pero era de noche, cerca de las 11, y ese coche estaba aparcado en una calle secundaria detrás del supermercado Día. Lo curioso fue que yo no estaba espiando ni sospechando nada. Simplemente pasaba por ahí porque había quedado con un colega en un bar a 2 calles. A esa hora, Clara se suponía que estaba en casa de su madre, que vive en el centro, ayudándola con unas cosas del banco. Lo que vi fue lo que me jodió la cabeza. Ella se bajó primero. Se arregló la falda, se colocó bien el pelo, y después salió él. Alto, flaco, uno de esos tipos con pinta de entrenador de gimnasio que parece que no suda ni en verano. La vio, le dijo algo bajito, y ella, le tocó el pecho como si estuviera despidiéndose de un amigo íntimo. Pero no fue un adiós rápido. Se miraron. Ella se mordió el labio, y luego lo besó en la mejilla. Lento. Intenso. Más largo de lo que se le da a alguien que simplemente te ha acompañado en coche. Yo estaba parado en la esquina, a 10 metros, en la sombra. Invisible. Sin hacer ruido. No sabía qué pensar. Mi primer pensamiento no fue me está engañando. Fue peor, ¿y si esto no es la primera vez? Ella no me vio. Caminó con paso firme hacia la acera principal y dobló la esquina. Imaginé que pediría un taxi o que fingiría haber venido del metro. Yo, en cambio, di la vuelta. Cancelé la cerveza con mi amigo y me metí en casa como un ladrón, con las luces apagadas y el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Me senté en el sofá, sin saber qué pensar. No quería parecer paranoico. Pero ya no era solo una corazonada. Esa imagen, ella saliendo de ese coche, el gesto, la complicidad, era todo lo que necesitaba para entender que algo estaba podrido. Y que lo más jodido de todo es que yo no tenía ni idea desde cuándo. No dormí esa noche. No por dramatismo, sino porque necesitaba estar completamente seguro de lo que había visto, y más aún, de lo que significaba. Al día siguiente, Clara se levantó como siempre, se duchó, preparó café, le puso cereales a los niños y me saludó con un beso corto. Ni un temblor en la voz, ni un movimiento raro, ni una señal de culpa. Estaba perfectamente tranquila, como si nada hubiera pasado, como si no hubiese pasado media hora antes con un hombre que claramente no era un simple compañero de clase ni un amigo de confianza. Y esa tranquilidad suya fue lo que me empezó a calentar la cabeza más que cualquier otra cosa. Me hablaba mientras preparaba su bolso, me pedía que llevara a los niños al parque después de comer porque ella tenía que terminar un trabajo del máster. Otra excusa. Otra pequeña mentira que sonaba convincente solo si no habías estado en la esquina de aquella calle el día anterior. Me fui al parque con los niños y estuve horas dándole vueltas. No podía mirar a Clara a los ojos sin pensar en esa imagen. Cada vez que pensaba en cómo me hablaba sin pestañear, me costaba mantener la calma. No me interesaba un ataque de celos, no quería imaginar cosas. Yo necesitaba pruebas que no pudiera explicar. No un mensaje en el móvil ni un perfume extraño en la ropa, sino algo físico, algo que no pudiera negar ni retorcer a su favor con una excusa bien montada. Así que tomé una decisión, si no la podía seguir yo, tendría que encargarme de que alguien lo hiciera por mí. Sabía que un vecino nuestro, Roberto, trabajaba como vigilante de seguridad en una empresa de cámaras y alarmas. No éramos amigos, pero habíamos compartido cervezas en cumpleaños de los niños. Le envié un mensaje esa misma noche. ¿Tienes un rato para hablar? Es algo privado. Nos vimos el lunes por la tarde. Le dije lo justo. Que sospechaba que Clara me estaba mintiendo, que no quería volverme loco ni arruinar la relación por una sospecha sin base, pero que necesitaba una forma de saber la verdad sin que ella lo supiera.
Roberto me miró en silencio unos segundos y luego me dijo que tenía un amigo que trabajaba instalando cámaras ocultas, que no era legal si no se informaba a la otra parte, pero que si era en mi casa, en mi salón, sin sonido y solo grabando imágenes, se podía hacer sin problemas. No le pregunté más. Solo le dije que sí, que me lo pusiera cuanto antes, que lo hiciera un día que Clara no estuviera. Quedamos el miércoles siguiente por la tarde, aprovechando que Clara había dicho que iría a estudiar a casa de otra compañera. Roberto vino con su amigo, instalaron todo en menos de una hora, y se fueron sin dejar rastro. La cámara quedaba perfectamente camuflada dentro del marco de una estantería. Nadie que no supiera que estaba ahí podría notarlo. Los siguientes días fueron una tortura. Clara seguía actuando con normalidad. Había momentos en que incluso me hacía dudar. Me hablaba con cariño, se reía con los niños, me contaba cosas del trabajo. En otro contexto, habría dicho que estábamos mejor que nunca. Pero yo no podía sacar de la cabeza la escena de aquel coche. Así que esperé. El domingo siguiente, después de comer, Clara dijo que iba a ir al centro a estudiar. Se cambió de ropa, se arregló, se maquilló más de lo habitual. Llevaba un vestido corto que nunca usaba para clases. Dijo que no sabía a qué hora volvería. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Yo le sonreí. Le dije que todo bien, que no se preocupara. A las 8, me encerré en el despacho y encendí el portátil que Roberto me había dejado. Estaba configurado para conectarse con la cámara en tiempo real. Me puse los auriculares aunque no había sonido. Solo necesitaba las imágenes. A las 8:25, Clara entró en casa. No estaba sola. Venía con el mismo tipo del otro día. El mismo del coche. El mismo con quien había compartido aquel momento detrás del supermercado. Entraron rápido, como si no quisieran ser vistos. Ella fue directamente al salón, el detrás. Ella cerró las cortinas. Él se sentó en el sofá. Clara fue a la cocina y volvió con 2 cervezas. Se sentaron juntos. Empezaron a hablar. Yo no podía oírlos, pero lo que vi fue más que suficiente. Se miraban como si llevaran meses juntos. Se tocaban las manos, se reían, se besaron. No se quitaron la ropa, pero no hacía falta. Todo estaba ahí, todo lo que yo necesitaba ver. La actitud, la intimidad, la confianza. Eso no era algo nuevo. No era una aventura de una noche ni una prueba espontánea. Eso venía de lejos. Y ella, mi mujer, la madre de mis hijos, estaba tan cómoda como si lo hubiese hecho 1000 veces. No hubo nervios, no hubo dudas. Me quedé mirando la pantalla durante más de una hora. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente romper todo. No lo hice. Cerré el portátil, lo guardé en el cajón y salí al balcón a fumar un cigarro. Fue el primero en años. Ni siquiera me gustó. Solo necesitaba hacer algo con las manos, con la boca, con la rabia. En ese momento no pensé en el divorcio, ni en los niños, ni siquiera en vengarme. Solo pensé en una cosa: Clara me había tomado por tonto durante demasiado tiempo. Y eso no iba a quedar así. No le dije nada esa noche. Se fue a dormir tranquila, sin saber que yo ya lo había visto todo. Se acostó sin sospechar que el salón había sido su trampa y mi prueba. Yo me quedé en el sofá, sin televisión, sin móvil, solo mirando la nada mientras mi cabeza repasaba cada minuto del video una y otra vez. Me sentí atrapado en un silencio espeso, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería estallar sin pensar primero en lo que iba a hacer. Al día siguiente me levanté temprano, llevé a los niños al colegio como cualquier lunes, saludé a los padres en la entrada como siempre, y volví a casa donde ella seguía en pijama, tomándose el café sin saber que ese día todo iba a cambiar.
Entré sin decir nada, me quité la chaqueta, la colgué y la miré. Tenemos que hablar, solté, sin levantar la voz, pero con firmeza. Ella levantó la vista con cara de extrañeza, como si no entendiera qué pasaba. Ahora, ¿qué ha pasado?, preguntó. Le dije que se sentara, que iba a hacer una conversación larga y que prefería que no lo hiciéramos a medias. Cuando se sentó en el sofá, en el mismo sitio donde la noche anterior se había reído con su amante, me senté enfrente y saqué el portátil. No dije nada. Solo abrí la grabación. El video empezó a correr. En cuanto ella se vio entrar con él por la puerta, su rostro cambió. Primero abrió los ojos como si no creyera lo que estaba viendo, luego desvió la mirada, y finalmente apretó la mandíbula. No lloró, no gritó, no se levantó. Se quedó quieta, sin decir una sola palabra. Dejé que viera al menos 5 minutos. Cuando lo paré, el silencio fue lo único que quedó. ¿Desde cuándo?, fue lo primero que dije. Su respuesta tardó más de lo que esperaba. No sé exactamente, murmuró, unos meses. No la interrumpí. Esperé. No era algo planeado, continuó, empezó poco a poco, hablando, tonteando, y cuando me quise dar cuenta, ya había pasado todo. ¿Y cuántas veces ha pasado?, pregunté. Ella dudó. No lo sé, dijo. Más de una vez, eso seguro, añadí. Yo asentí, no porque me pareciera aceptable, sino porque ya me lo imaginaba. No gritamos. No hubo portazos ni insultos. Solo preguntas secas y respuestas con evasivas. Le pregunté si lo quería. Dijo que no, que solo era una distracción. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que no, que eso había terminado, que fue un error. Le pregunté si me seguía queriendo a mí. Y ahí no supo qué responder. No lo sé, dijo, bajando la mirada. Esa fue la peor respuesta que podía haber escuchado. Peor que una confesión de amor hacia otro. Peor que admitir que me había engañado con frecuencia. No lo sé significaba que todo en lo que habíamos creído ya no estaba ahí. Ni siquiera tenía claro si le quedaba algo por lo que luchar. Me levanté. Le dije que necesitaba aire. Me fui a caminar sin rumbo por el barrio, pensando en lo absurdo de todo esto, en lo bien que había sabido ocultarlo, en lo cómodo que se le veía con ese tipo. No era una aventura de una noche. Era algo que tenía forma, duración, confianza. Algo que se había repetido muchas veces mientras yo estaba con los niños, cocinando, doblando la ropa, creyendo que estábamos bien. Cuando volví a casa, ella seguía en el sofá. No se había movido. Me miró como esperando un castigo, una reacción, una decisión. Le pregunté por última vez si había algo que no me hubiera dicho. Dijo que no. Entonces le dije que a partir de ese momento íbamos a separar las cosas. Nada de dormir en la misma cama, nada de cenas juntos, nada de fingir que todo estaba bien. Ella dijo que lo entendía. Y eso fue todo. No pidió perdón. No intentó abrazarme. No buscó justificar más. Solo se quedó allí, como si todo lo que había pasado fuera una tormenta que simplemente había decidido aceptar. Esa noche dormí en el sofá. Escuché cuando subió las escaleras, cuando cerró la puerta de la habitación, cuando se metió en la cama que hasta hace unos días compartíamos. Me quedé despierto, escuchando el silencio de una casa donde el amor ya no vivía, donde solo quedaba la rutina, los niños, y una convivencia obligada por el miedo al que dirán, a los trámites, a las consecuencias. Lo más jodido fue ver que ella no tenía intención de luchar por nada. No pidió otra oportunidad, no preguntó qué podía hacer para arreglarlo, no suplicó. Solo se resignó. Y esa resignación fue lo que me rompió. Porque si al menos hubiera intentado salvar algo, habría tenido sentido enfadarme. Pero ni eso.
La primera semana después de la confesión fue un desfile de silencios, platos separados y miradas que se evitaban como si el contacto visual pudiera hacer todo más incómodo de lo que ya era. Clara intentó mantener una rutina normal delante de los niños, pero cuando estábamos solos, apenas hablaba. Dormíamos en habitaciones distintas, comíamos en momentos distintos y cruzábamos la casa como si fuésemos inquilinos temporales, esperando que el otro saliera de la cocina para entrar. No fue una decisión hablada, simplemente ocurrió así, porque intentar fingir era más agotador que ignorarnos. Pero por dentro, yo hervía. No tanto por la traición en sí, sino por la impunidad con la que ella pensaba que iba a vivir con eso, como si haberlo admitido fuera suficiente, como si ya no tuviera que rendir cuentas. Empecé a planear algo. No una venganza ruidosa ni una escena de película, sino algo frío, calculado, que le hiciera entender que no todo queda en el aire. Lo primero fue hablar con Roberto, el del portátil. Le devolví el equipo y le pedí otro favor. Sabía que Clara tenía todas sus fotos y documentos en un disco duro externo que guardaba en el armario del despacho. Le pedí a Roberto que me ayudara a duplicarlos sin que ella lo notara. No para quedarme con sus fotos personales, sino porque sabía que ahí estaban también las carpetas que usaba para su máster, las que presentaba en clase, las que mostraba en su portafolio profesional. Él accedió sin hacer preguntas. En 2 días tenía una copia exacta del disco. Luego conseguí acceso a su correo de trabajo. Ella usaba la misma contraseña de siempre, una que yo mismo le ayudé a crear cuando configuramos su primer correo hace años. Desde ahí descargué todos los archivos y presentaciones que había enviado en los últimos meses. Lo hice con calma, sin borrar nada, sin dejar huella. Solo recopilé. Después contacté con la universidad donde estudiaba su máster. Les escribí desde un correo anónimo. Les envié pruebas de plagio que había encontrado al revisar sus documentos. Me aseguré de que eran verídicas. Comparé varios textos con artículos de internet y detecté 3 trabajos completos que no eran suyos. Lo envié todo junto, con enlaces a las fuentes originales. También reenvié capturas de los mensajes que había intercambiado con su amante, en los que hablaban de cómo él le había ayudado a redactar una de las entregas importantes. Lo envié todo de forma organizada, con fechas y detalles precisos. No esperaba una respuesta inmediata, pero sabía que iban a abrir una investigación. Y eso era suficiente. Lo segundo fue su reputación en casa. No soy de los que ventilan problemas personales, pero cuando mis padres me preguntaron por qué Clara no venía más a comer los domingos, fui honesto. Les conté la verdad, sin adornos, sin exagerar. Lo mismo hice con su familia. Llamé a su hermana, con la que siempre había tenido una relación cordial, y le expliqué lo que había pasado. No le pedí que tomara partido, pero sí le dejé claro que si intentaban justificarla, podían dejar de hablarme también. Su hermana se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que ya sospechaban algo, que Clara había estado distante con todos últimamente. No me sorprendió. El tercer paso fue lo más complicado, el trabajo. Clara y su amante trabajaban en la misma empresa, en departamentos distintos, pero en el mismo edificio. Tenía una idea bastante clara de quién era él porque lo había visto en los vídeos, y gracias al correo también tenía su nombre completo. Lo busqué en LinkedIn, revisé su perfil y confirmé su puesto. Luego creé una cuenta falsa con nombre y datos de una supuesta excompañera de trabajo. Desde ahí le escribí un mensaje privado haciéndome pasar por alguien que había trabajado con él en un proyecto antiguo. Le dije que me habían llegado rumores sobre una relación suya con una compañera casada, y que estaban pensando en hablar con recursos humanos porque había pruebas. No necesitaba que confesara nada. Solo quería que supiera que alguien lo vigilaba. Al día siguiente, vi cómo él eliminó su perfil. Fue suficiente para mí. Durante esa semana, Clara recibió una llamada de la universidad.
Me enteré porque me preguntó si había tocado algo de sus archivos. Le dije que no. Me preguntó si alguien podía haber entrado al despacho. Le dije que solo yo y los niños. Al día siguiente, la vi salir con cara pálida, como si le hubieran dado una noticia que no esperaba. No me dijo nada, pero dejó de usar el portátil durante días. Por la noche, me mandó un mensaje desde su móvil, estando en la misma casa, diciendo que necesitaba hablar. Le contesté que no tenía ganas. Que lo haríamos cuando yo lo decidiera. Empezó a comprender que esto no iba a quedar enterrado con una disculpa. La venganza no me devolvió la confianza ni curó la herida, pero sirvió para equilibrar un poco las cosas. Para que supiera que no podía jugar con la vida de alguien sin pagar el precio. No fue una venganza impulsiva, no fue violenta, no fue pública, pero fue efectiva. La vi cambiar su forma de mirarme, de hablarme, de moverse por la casa. Ya no era la misma mujer segura que había engañado a su marido creyendo que todo seguiría igual. Ahora era alguien que sabía que había perdido el control. Y eso, por ahora, era suficiente para mí. Pasaron unos días más hasta que decidí hablar con Clara. No porque me sintiera mejor, ni porque quisiera darle una oportunidad, sino porque necesitaba cerrar la situación con palabras, dejar claras las cosas. Terminar lo que se había convertido en una especie de guerra silenciosa entre dos personas que ya no tenían nada en común más que una dirección postal y dos hijos. Le dije que esa noche, cuando acostáramos a los niños, quería que habláramos. Ella no dijo nada, solo asintió y siguió poniendo la mesa como si fuera un día cualquiera. Durante la cena, los niños hablaban de cosas del colegio y Clara hacía esfuerzo por sonreír. Pero yo veía que estaba tensa, que esperaba que esa conversación terminara de destruir lo poco que quedaba. Cuando cerré la puerta del cuarto de los niños y bajé al salón, ella ya estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos en el regazo. No tenía cara de víctima ni de mujer arrepentida, tenía cara de cansancio. Me senté enfrente, en silencio, hasta que ella habló. Sé que no puedo arreglar lo que hice, dijo sin rodeos. No respondí. Esperé. No lo hice por venganza ni por odio ni porque me faltara algo, lo hice porque, no sé, porque necesitaba sentirme distinta, viva, útil, o lo que fuera, continuó. Le dije que eso no justificaba nada. Que yo también había tenido años difíciles, que yo también había sentido que la rutina me mataba por dentro a veces, pero nunca se me ocurrió meter a una tercera persona en nuestra cama, en nuestra casa, en la vida que habíamos construido. Ella bajó la cabeza. Le pregunté si pensaba que todo esto se iba a arreglar con el tiempo. Me dijo que no, que en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Quise ser claro, directo, sin adornos. Le dije que me dolía más la traición emocional que el acto físico. Que verla con otro me destrozó, pero lo que realmente me rompió fue ver cómo mentía a diario, cómo podía reírse conmigo y con los niños sabiendo lo que estaba haciendo. Le dije que el problema no era que hubiera tenido una aventura, el problema era que había elegido mentir durante meses, que había tomado decisiones sabiendo que ponía en riesgo a su familia y aún así siguió. Ella no discutió, no intentó defenderse, simplemente escuchó. Le pregunté qué quería hacer ahora. Me miró y dijo que no lo sabía. Que quería mantener la familia unida, que no quería perder a los niños, pero que entendía si yo no quería seguir. Le respondí que la familia ya no existía como antes, que lo que teníamos se había roto, y que lo único que quedaba era decidir cómo lo íbamos a gestionar para no joder más a los críos. Le pregunté si tenía algún interés en seguir con ese tipo. Dijo que no. Le pregunté si me había mentido con algo más. Dijo que no. Le pedí que no volviera a usar esta casa para encontrarse con nadie, que no quería verla traer otra vez a nadie a lo que alguna vez fue nuestro hogar. Aceptó sin discutir.
Le pregunté si estaba dispuesta a que separáramos las cuentas y empezáramos a organizarnos como dos personas que ya no son pareja, y dijo que sí. En ese momento no sentí alivio, ni rabia, ni tristeza, solo una especie de vacío. Me preguntó si iba a pedir el divorcio. Le dije que probablemente sí, pero que no quería tomar esa decisión en caliente. Que primero quería asegurarme de tener todo bajo control con los niños, con la casa, con los trámites. Me dijo que entendía. Luego me miró y preguntó algo que no esperaba. ¿Tú me sigues queriendo? Me costó responder. No porque dudara, sino porque me jodía tener que ponerlo en palabras. No lo sé, dije, devolviéndole su propia frase. A veces creo que sí, que aún queda algo, y otras veces siento que no quiero ni mirarte a la cara. Ella asintió, como si lo esperara. Me preguntó si creía que había alguna posibilidad de arreglarlo. Le dije que no. Que la confianza no se reconstruye solo porque alguien lo desea. Que no me veía dentro de un año fingiendo que esto no había pasado, durmiendo en la misma cama como si no hubiera visto lo que vi. Nos quedamos un rato en silencio. Luego me preguntó si podía quedarse en la casa mientras pensábamos cómo organizarlo todo. Le dije que sí, pero que cada uno viviría su vida por separado. Que si ella quería rehacer su vida con otro, no tenía que darme explicaciones, pero que lo hiciera fuera de este lugar. Me agradeció que no la echara. Le dije que no lo hacía por ella, que lo hacía por los niños, por no desestabilizarlos más de lo necesario. Me preguntó si yo iba a empezar algo con otra persona. Le dije que no tenía ni cabeza ni ganas para eso, y que, aunque tuviera, no lo haría delante de mis hijos ni a costa de seguir alimentando un teatro. La conversación terminó cuando le dije que iba a dormir. Me levanté, ella no se movió. Subí al cuarto, me tiré en la cama y me quedé mirando el techo. No había paz, pero había claridad. Ya no era rabia. No era dolor. Era decisión. Clara y yo estábamos terminados. Lo que vino después era solo una cuestión de papeles y logística. Las semanas siguientes fueron tranquilas en la superficie, pero tensas en cada mínimo detalle. Clara y yo nos cruzábamos por la casa como dos empleados de oficina que comparten el mismo turno pero no el mismo departamento. Nos hablábamos lo justo, solo sobre los niños o temas prácticos. Yo ya no dormía en el sofá, me había instalado en el cuarto de invitados y lo había acondicionado para estar allí a largo plazo. Ella dormía en nuestra antigua habitación, sola. Nunca volvió a intentar iniciar una conversación emocional, ni a hablar de lo que pasó, ni a pedir una segunda oportunidad. Me pareció extraño al principio, pero después entendí que ella también estaba lidiando con la realidad de lo que había hecho, que tal vez por fin entendía que las consecuencias no eran una discusión o una semana de distancia, sino el final definitivo de una vida compartida. Yo, por mi parte, ya había tomado mi decisión. No iba a alargar esto por comodidad ni por miedo al cambio. No podía seguir viviendo con alguien que me había mentido en la cara, que me había usado como tapadera mientras mantenía otra relación, que había puesto en juego la estabilidad emocional de nuestros hijos por algo tan mediocre como un impulso egoísta. Fui al abogado y empecé el proceso de divorcio. Le pedí que lo redactara de forma justa, sin rencores ni venganzas, simplemente dividiendo las cosas como correspondía. Me aseguré de que la custodia compartida de los niños fuera clara, bien organizada y basada en su bienestar. No quería convertir esto en una batalla legal, solo quería salir limpio y con la frente en alto. Cuando recibí los papeles, se los dejé a Clara en la mesa del comedor una noche, sin decirle nada. Al día siguiente, ella me miró mientras preparaba el desayuno y dijo, «Está bien. Lo firmaré». Y así fue. Sin escena, sin reproches, sin teatro. Una firma que cerraba un capítulo de más de una década. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me senté con ella una última vez, no por nostalgia,
sino por necesidad. Le dije que ya estaba todo en marcha, que pronto ella y yo seríamos oficialmente exmarido y exmujer, y que esperaba que pudiéramos mantener una relación civilizada por el bien de los niños. Me dijo que lo entendía, que no iba a complicar las cosas, que respetaba mi decisión. Le dije que no la odiaba, que simplemente había dejado de verla como alguien en quien podía confiar. Me agradeció que hubiera sido respetuoso incluso con todo lo que había pasado. Le respondí que no lo hacía por ella, sino por mí, porque no pensaba convertirme en alguien rencoroso. Me miró con ojos cansados y me preguntó si creía que algún día podríamos volver a llevarnos bien, aunque fuera como amigos. Le dije que no lo veía posible, al menos no ahora. Que tal vez en unos años, cuando el polvo se asentara y cada uno tuviera su vida, podríamos ser dos personas que se saludan con cortesía, pero no más que eso. Después de esa conversación, cada uno empezó a planear su mudanza. Ella se iría a vivir a un piso que le habían dejado sus padres. Yo me quedaría con los niños la mitad de la semana, como acordamos, y los demás días ellos estarían con ella. No fue fácil explicarles lo que pasaba, pero intentamos hacerlo de la forma menos dañina posible. Les dijimos que papá y mamá iban a vivir en casas distintas, que seguiríamos viéndolos, queriéndolos, estando con ellos siempre que lo necesitaran. Ellos lloraron, claro. Hicieron preguntas, se enfadaron, se encerraron en sus cuartos. Pero poco a poco se fueron adaptando. Los niños son más resistentes de lo que uno cree, siempre y cuando les digas la verdad y no los uses como escudo. El día que Clara se fue, no hubo lágrimas ni abrazos. Cerró la puerta con su último par de cajas y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en el salón con la casa medio vacía, con el silencio más pesado que había sentido en años, pero sin tristeza. Solo estaba cansado, mentalmente agotado de tantas semanas de tensión, de sospechas, de grabaciones, de reproches. Esa noche abrí una cerveza y me senté solo en el patio trasero. No celebré nada, pero tampoco me lamenté. Pensé en lo que había aprendido de todo esto, no como una lección forzada, sino como una consecuencia inevitable. Aprendí que la confianza se rompe en segundos y que no importa cuántos años lleves con alguien, nunca terminas de conocerlo del todo. Aprendí que el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto y lealtad. Y, sobre todo, aprendí que uno puede rehacerse, aunque sea desde los restos. Hoy, semanas después de firmar los papeles, puedo decir que estoy en paz. No feliz, no entusiasmado, pero en paz. Me levanto temprano, hago el desayuno para mis hijos cuando están conmigo, voy al trabajo, vuelvo, cocino, leo, intento recuperar pedazos de mí que había dejado abandonados por el camino. No tengo prisa por conocer a nadie ni por llenar ningún vacío. Estoy ocupado arreglando lo que Clara rompió, y eso va a llevar tiempo. Pero voy paso a paso, sin mirar atrás. Porque lo que tenía que terminar, terminó. Y lo que venga después, lo decidiré yo. Sin mentiras, sin juegos. Con la cabeza fría y el corazón donde tiene que estar. Guardado, por ahora. Pero no muerto. Solo en pausa. Y eso ya es bastante.